En las sillas académicas no existe orden de prelación. Cada académico electo ocupa la que ha quedado vacante. La silla D minúscula, a la que nos referimos hoy, está ocupada nada menos que por el director de la Real, don Dámaso Alonso. Don Federico Carlos Sainz de Robles nos ayudará a hablar del ilustre poeta. Nada más de mi gusto que hablar del gran Dámaso Alonso, por muchos motivos. Dámaso y yo somos madrileños. Los dos nacimos en el año 1898, con pocos días de diferencia. Somos, pues, de la generación del 98, solo que a natividad. Además, los dos estudiamos juntos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central. Y mi admiración primera hacia él es al poeta, porque en el principio, como el verbo, fue el poeta. El año 1921 publicó Poemas puros, poemillas de la ciudad, que tuvo una acogida extraordinaria entre los grandes críticos de aquella época. Don Julio Cejador, don Enrique Díez Canedo, don Enrique de Mesa, Rafael Cansino Sansén, Andrés González Blanco. Y es curioso porque aquel mismo año de 1921 publicó su libro de poemas García Lorca, también nacido en el 98 y unos días más viejo que yo y que Dámaso. El año 1927 hay un hecho sensacional. Se celebra el tercer centenario de la muerte de Góngora. Y con este motivo aparece la magnífica prosificación que de las soledades de Góngora hace Dámaso Alonso. Esta prosificación y el haberse publicado aquel año el libro de Alberti sobre los ángeles parecen marcar el nacimiento clave de una nueva promoción, la del año 27, a la cual pertenecían poetas como Salinas, Guillén, Prados, Altolaguirre, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Alexandre. Conste que a mí particularmente me parece que algunos de los poetas incluidos en esta generación del 27 no me lo parecen. Caso de Guillén y sobre todo de Gerardo Diego, que habían publicado libros mucho antes, y sobre todo Gerardo estaba complicado en todas aquellas manifestaciones subversivas y revolucionarias de los ismos. Pero creo positivamente que la prosificación de las soledades de Góngora de Dámaso y el libro sobre los ángeles de Alberti señalan indiscutiblemente uno de los periodos más interesantes de la lírica española contemporánea. Vamos a penetrar en el mundo de don Dámaso Alonso. El actual director de la Real Academia nació en Madrid el 22 de octubre de 1898 y fue elegido académico en 1945. Doctor en Filosofía y Letras, licenciado en Derecho, catedrático jubilado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Central, doctor honoris causa de las universidades de San Marcos de Lima, Burdeos, Hamburgo, Roma, Friburgo, Oxford, Nacional de Costa Rica, Massachusetts y Leeds. Premio Nacional de Literatura, Premio Fastenrath de la Real Academia Española. Con su probada amabilidad, accede a contestar a nuestra pregunta acerca de algunos detalles complementarios de su biografía, de su vocación. Mi vida no tiene interés especial. Diré mi ascendencia. Procedo en 3/4 de sangre de la Ría de Leo, entre Galicia y Asturias, mejor dicho, entre la orilla gallega y la orilla que es políticamente asturiana, pero que habla una lengua que es fundamentalmente gallega, lo mismo que la orilla opuesta. Nací en Madrid. Mi padre era ingeniero de minas, destinado a La Felguera. Estuve unos meses en La Felguera, pero mi padre enfermó y creyó que su tierra natal, Ribadeo, le curaría. La familia se trasladó a Ribadeo. Mi padre murió muy joven, murió de 28 años, y yo me crié en Ribadeo, donde continuamos unos cuantos años.
Luego pasé a Madrid para hacer los estudios en Madrid, estudié en el colegio de Nuestra Señora del Recuerdo. Mi destino había de ser Chamartín de la Rosa, porque desde entonces casi estoy ligado a Chamartín de la Rosa. Esta casa en donde vivo ahora, hace todavía unos pocos años, era Chamartín de la Rosa. Luego el Ayuntamiento de Madrid nos devoró, nos tragó, y notamos inmediatamente el cambio en que tuvimos que pagar más impuestos. Luego pues estudié la carrera de Filosofía y Letras. Después de la carrera se me ofrecieron oportunidades de viajes al extranjero. Fui lector en la Universidad de Berlín por los años 1921 a 1923, pasé luego a la Universidad de Cambridge en Inglaterra, estuve en Cambridge de 1923 a 1925, volví otra vez de 1928 a 1929, en el año 1929 me casé y mi mujer y yo fuimos a los Estados Unidos, en donde estuve un año entero, de junio del 29 a junio de 1930. Volví a Madrid para inmediatamente, por invitación de la Universidad de Oxford y con intervención de don Salvador de Madariaga, que era entonces el catedrático de español de la universidad, pasé a ocupar un puesto bastante bueno en la Universidad de Oxford. Pero llegó un momento en que la familia, la numerosa familia de mi mujer y mi madre me tiraban hacia España, y pensé que era mejor afincarme en España. Hice las oposiciones a la cátedra de Lengua y Literatura de la Universidad de Valencia, pasé luego toda la guerra en Valencia como catedrático de la universidad, y después de la guerra fui llamado a Madrid para ocupar la cátedra de Filología Románica que había dejado vacante mi maestro don Ramón Menéndez Pidal. ¿Cuál fue su relación o su integración en la generación del 27? Mi punto de partida, la llamada mía hacia la poesía era muy distinta de la generación del 27. La generación del 27 trajo unas novedades extraordinarias a la poesía, una perfección, un rigor poético como en los años anteriores no se conocía. Sin embargo, mi punto de partida era, digamos, romántico, era el predominio del impulso, del sentimiento apasionado sobre la exquisitez o la última perfección formal. Eso estaba ya en mi libro Poemas puros, poemillas de la ciudad, y como compañero de la generación del 27, mi obra poética fue muy escasa y esparcida. Yo defendía en mis escritos como crítico la posición de la generación del 27. Ello me llevó también a la exaltación y al estudio de Góngora y del gongorismo, perfección formal. Y sin embargo, como poeta, no me sentía completamente a gusto, como creador, no me sentía completamente a gusto en las mismas fórmulas y modos que defendía como crítico. Háblenos ahora de su labor crítica y lingüística. Interrumpida de vez en cuando por esta labor poética, se desarrollaba mi obra como lingüista y como crítico o estudiante de la literatura. No voy a abrumar aquí a los oyentes con una enumeración de mis trabajos. Solamente citaré el libro Poesía Española, ensayo de métodos y límites estilísticos,
porque ahí formulé mi teoría sobre la posibilidad de enfocar la obra literaria desde un punto de vista científico, aplicando método científico al análisis de la estructura de la obra literaria y especialmente de la poesía. El antecesor de don Dámaso Alonso en la silla D minúscula fue el gran arabista don Miguel Asín Palacios, que nació en Zaragoza en 1871 y murió en San Sebastián en 1944. Don Miguel Asín, como arabista, fue el lazo de unión entre sus predecesores Codera y Rivera y sus seguidores García Gómez, Oliver Asín, López Ortiz. Sacerdote ejemplar, se doctoró en teología y en filosofía. Ganó la cátedra de lengua árabe en la Central y fue académico de la lengua, de la historia y de ciencias morales y políticas. Todas las investigaciones de erudición islámica realizadas por Asín Palacios tendieron a un triple objetivo: exhumar las doctrinas filosóficas y teológicas de los pensadores hispano-musulmanes, explicar por dichas doctrinas el primer renacimiento operado en la escolástica del siglo XIII y demostrar los orígenes cristianos de la mística musulmana. Pero sus investigaciones llegaron mucho más allá. Todo el mundo conoce el descubrimiento enorme de don Miguel respecto a Dante y la Divina Comedia. Cómo llegó a determinar que Dante se había inspirado en la leyenda del viaje ultraterreno de Mahoma. Y esa afirmación de don Miguel, la ciencia europea primero la negó y hasta con cierta hostilidad, pero hoy día grandes eruditos italianos han comprendido la verdad de la afirmación de don Miguel y han proseguido en cierto modo su labor. A los 30 años de su muerte, la voz de don Miguel Asín Palacios, grabada en un viejo acetato, llega hasta nosotros. Además, difícilmente habrá dos pensadores que más coincidencias ofrezcan en su psicología de teólogos y de poetas como Dante y Abenarabi, no solo en sus ideas iluministas de estirpe masarrí, sino en los símbolos e imágenes que las encarnan y en los recursos literarios de que se sirven para expresarlas. El paralelismo es de un extraordinario relieve. Y como si todo esto no bastase, la identidad flagrante con que ambos conciben y redactan sus respectivos libros El Convito y Los Tesoros para un mismo fin u objetivo personal, y siguiendo idéntico método en la interpretación alegórica de sus canciones amorosas, viene a sellar con definitiva y profunda huella la convicción vaga como un atisbo de la cual partimos al iniciar este estudio. La parte de gloria que a este pensador hispano aunque musulmán, es decir, al murciano Abenarabi, debe corresponder en la genial empresa literaria que Dante Alighieri llevó a glorioso término con su poema inmortal, ya no es lícito tampoco desconocerla. El antecesor del segundo duque de Rivas, en la silla D minúscula de la Real Academia, fue el erudito madrileño don Agustín Durán, 1793-1862, estudiante en el seminario de Vergara y en la Universidad de Sevilla. Durante algún tiempo ejerció fructíferamente la abogacía en Valladolid. Fue discípulo de don Alberto Lista y de don Manuel José Quintana. Volvemos de nuevo a don Dámaso Alonso, pero ahora no como poeta, no como crítico, no como académico ocupante de la silla D. Queremos que ahora nos hable don Dámaso Alonso como director de la Real. A través de esta serie, Televisión Española, consciente de la misión que realiza, ha pretendido divulgar la amplia labor que lleva a cabo la Real Academia y la trascendencia que la misma tiene para el futuro de nuestro idioma. El director de la docta corporación cierra con sus palabras esta serie, puntualizando tan importantes extremos. Contra lo que mucha gente cree, es que la Academia pues es un recinto para señores más o menos venerables, incensados en los últimos años de su vida. Hay que decir que hoy día la Academia es un instituto, una organización que tiene un trabajo constante
de muchas horas semanales, en donde participan no solo los académicos, sino también una serie de personas que no son académicos y que tienen un trabajo discretamente, modestamente retribuido por colaborar con las actividades de la academia. Y todo esto, ¿qué finalidad tiene? ¿Para qué es? Pues es sencillamente para la defensa del castellano, para que el castellano, que va a ser en el año 2000 una lengua hablada por 400 o por 500 millones de seres humanos, sea un instrumento coherente y exacto para la comunicación entre los hombres y para la comprensión entre los hombres. ¿Y cómo puede realizar la Academia Española ese cometido? Por una parte, con su trabajo como entidad, pero por otra parte, y esto es muy importante, como un eslabón, el más antiguo, el de raigambre más tradicional, en una cadena que forman hoy las academias que constituyen la Asociación de Academias de la Lengua. Hoy día la autoridad máxima de la lengua castellana es el Congreso de las Academias, que puede tomar acuerdos absolutamente decisorios y normativos sobre la lengua. Dentro de la asociación, la academia, digo, es un eslabón, pero es un eslabón que tiene el respeto y la consideración de todas las otras academias y que tiene además en sus archivos el tesoro mayor del léxico de la lengua, que está constituido principalmente por las papeletas que en los cajetines de la academia están. Y luego además por el conjunto, la reunión de libros sobre el castellano y de lexicografía que la academia posee. Es decir, esta asociación de academias es el elemento más importante, más firme para que los hispanohablantes podamos mirar con seguridad, más que confianza, con seguridad, al futuro de nuestra lengua. Además, es necesario que el público sepa que esa hermandad de la Asociación de Academias de la Lengua está refrendada por un convenio multilateral firmado por todos los países donde existen academias de la lengua. Y este convenio multilateral da una personalidad jurídica internacional a la asociación de las academias. Todo lo que se haga en favor de la asociación de academias y de las academias de cada una de ellas, y todo lo que se haga en favor de la Academia Española, no es más sino algo que contribuirá a la seguridad y a la permanencia del castellano en el siglo XXI y en los que sigan, como elemento para la comprensión entre los hombres, entre muchos centenares de millones de hombres. El gran sector de hispanohablantes podrá así también contribuir a la comprensión entre todos los seres de nuestra pobre humanidad. 4 ocupantes ha tenido solamente la silla D minúscula. Don Agustín Durán, el Duque de Rivas, don Miguel Asín Palacios y don Dámaso Alonso. Pero son 4 nombres que han dejado en la Real profunda huella.